bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y hoy vamos a seguir con el lexicón de Bruce Sterling. Esta es la segunda parte de una serie de videos que calculo que van a ser 4. No hace falta verlas en orden. Para el que no vio la primera, le digo que el lexicón es una serie de expresiones y palabras que representan errores comunes de los escritores principiantes. Vamos con la parte 2, estructura de la prosa y los párrafos. Y estas son las siguientes expresiones que utiliza Sterling. Batos, paso repentino de lo sublime a lo prosaico y trivial. Un súbito y alarmante cambio en el nivel del discurso. Y el ejemplo que da es: se producirán revueltas sangrientas e insurrecciones salvajes que conducirán a un levantamiento popular a menos que el régimen empiece a coger menos lucha con las cosas. Bueno, esto es español de España, ¿no? Nosotros digamos agarrar. No se entiende muy bien este paso de lo sublime a lo prosaico y trivial, la verdad. Quizás se refiere al registro verbal en gran parte. Puede ser eso, que no hay un registro coherente. El cambio brusco de registro, por ejemplo, de un registro muy formal a uno informal, se puede usar, por ejemplo, con fines humorísticos, pero si uno quiere mantener una atmósfera no sería lo más adecuado. Pero la verdad que no me queda tan claro, digamos. Pero bueno, lo dejamos pasar. El segundo es avellanar, una especie de redundancia expositoria donde la acción claramente implícita en el diálogo se hace explícita. Salgamos de aquí, gritó él, urgiéndole a salir. Bueno, esto está muy relacionado con el apartado anterior, en el que las atribuciones de diálogo pasaba a veces algo parecido, ¿no? Se hacía explícito algo que estaba claramente implícito en el diálogo mismo. La tercera expresión es muestra y no digas. Bueno, le dediqué un video entero a eso, les dejaré acá la tarjeta, así que no voy a ahondar, los remito en todo caso a ese video. Grabación de risa. Esto de grabación de risa tiene que ver, todos nos hemos topado con alguna serie norteamericana en que justamente están esas risas enlatadas cuando un personaje es un chiste o algo que se supone gracioso. Dice Sterling, los personajes tiran de la manga del lector en un esfuerzo por provocar una reacción emocional específica. Se ríen como locos de sus propios chistes, lloran a todo volumen por su propio dolor y le roban al lector cualquier oportunidad de lograr una emoción genuina. En realidad es como que los personajes mismos, o el autor, por medio de sus personajes, le está rogando al lector que siente una emoción. Entonces un personaje cuenta algo supuestamente conmovedor y llora y todos alrededor lloran. Y hay veces que el lector, si realmente no funciona como está contado, puede quedarse pensando, bueno, pero a mí la verdad no sé por qué lloran tanto, porque a mí no me conmovió en absoluto, ¿no? A esto se refiere Sterling. Calamar en la boca, el fallo de un autor en no darse cuenta de que sus propios y extraños conceptos y bromas íntimas no son sencillamente compartidos por el resto del mundo. En vez de aplaudir el ingenio y la profundidad de los comentarios del autor, el resto del mundo lo mirará en un vago estado de shock y alarma, como si tuviera calamares en la boca. Bueno, esta expresión quizá en inglés tiene más sentido, ¿no? Así en español es un poco rara. Como los escritores de ciencia ficción son por lo general una camada bastante chiflada y de hecho convierten esto en una especie de marca de fábrica, calamar en la boca funciona también como un elogio a regañadientes que describe la locura esencial, irreductible, divina e imprescindible del verdadero escritor de ciencia ficción. Bueno, acá de paso Sterling está satirizando un poco esa actitud neorromántica, podemos decir. Que bueno, acá él, como escribe ciencia ficción, habla específicamente de los escritores de ciencia ficción, pero que no afecta solo a quienes escriben en ese género. Esta cuestión de que el artista tiene que ser un atormentado, un loco, ¿no? Donde lo último parece ser la obra, todo lo más importante es la personalidad extravagante y todas esas cuestiones. Pero bueno, acá lo que está diciendo Sterling, volviendo a lo estrictamente literario, es que bueno, uno tiene que darse cuenta de que un chiste que funciona con los amigos, o un comentario, o una reflexión, o lo que fuera, no necesariamente va a funcionar con el lector. Uno de los desafíos de la literatura es justamente saber que nosotros no contamos con un contexto y un mundo compartido que haga innecesario aclarar ciertas cuestiones. Me explico, si nosotros estamos en una reunión con amigos o con personas que conocemos, o con gente del trabajo con la que nos llevamos bien, hay sobreentendidos, hay, insisto, un contexto, un montón de cuestiones extraverbales que ayudan a la comprensión. En cambio, en literatura no, tenemos que crear de cero ese mundo.
y buscar esa complicidad, esa hermosa complicidad con el lector, hacerlo en ese sentido también nuestro amigo. Calamar en el mantel, el anterior en la boca, este es en el mantel. Chekhov dijo que si había 2 pistolas de duelo sobre el mantel en el primer acto, debían ser disparadas en el tercero. En otras palabras, un elemento de la trama debe ser llamado a escena en el momento adecuado y con el correspondiente énfasis dramático. No obstante, en las tramas de ciencia ficción, los objetos o sucesos que disparan la historia son a veces tan abrumadores que provocan el colapso de las estructuras de argumento convencionales. Es difícil dramatizar adecuadamente, digamos, los efectos domésticos de un detalle en la cuenta bancaria de papá, mientras un kraken gigante se ocupa de terraformar la ciudad con sus contorsiones. Este desequilibrio entre las normas dramáticas convencionales y las temáticas extremas, grotescas o visionarias de la ciencia ficción se lo conoce como, calamar en el mantel, justamente. Bueno, sobre este asunto de Chekhov y las pistolas de duelo en el primer acto, se relaciona bastante con otro video que hice que fue cómo dar información en literatura. Lo que se trata de evitar y de lo que habla Sterling en este caso es sacarse cosas de la manga, así porque sí, ir sumándolas. Y también acá habla de cierta desproporción, digamos, entre eventos, ¿no? que se desarrollen al mismo tiempo eventos de una importancia desproporcionada o de un tono demasiado contrastante. Esas son las cuestiones de las que habla en este caso. Agitar la mano, un intento de distraer al lector empleando prosa deslumbrante u otros fuegos de artificio verbales como para desviar la atención de un grave error lógico. Bueno, con lo de grave error lógico se refiere, supongo, a la trama, ¿no? Es cierto que a veces la buena escritura o la buena dirección en cine hacen que uno se olvide de algunos huecos argumentales. Lo ideal sería que esos huecos no existieran o esos errores de lógica. También los errores de lógica tienen que ver con personajes haciendo cosas que son estúpidas, personajes que no son estúpidos y hacen cosas estúpidas, ¿no? Eso es típico, cuando el guionista no sabe cómo continuar, vuelve idiotas a todos los personajes. Bueno, bien si uno tiene el talento para escribir muy bien y disimular algo así, pero lo ideal sería no tener la necesidad de simularlo. Mucho mejor si hacemos una trama lógica incluso dentro del delirio, ¿no? El delirio también tiene su lógica, coherencia interna, a eso nos referimos con lógica, y además escribimos bien. Me rindo, no puedes dispararme. Un intento de disolver la incredulidad del lector mediante un golpe preventivo, como si anticipando las objeciones del lector el autor las replicase de antemano. Nunca lo hubiera creído de no haberlo por mí mismo. Era una de esas sorprendentes coincidencias que solo se dan en la vida real. Es una oportunidad en 1.000.000, pero es tan loca que a lo mejor funciona. Bueno, dice Sterling que es sorprendentemente común, sobre todo en la ciencia ficción. Bueno, a ver, es cierto. Yo creo que esto se puede usar moderadamente. A veces funciona. Esto hay que verlo, obviamente, si bien en este canal hablamos de generalidades. Todo tiene un contexto y lo que funciona en una obra puede no funcionar en otra. Es cierto que a veces uno puede disimular una gran sorpresa, una gran casualidad, si justamente la historia va de lo increíble de esa sorpresa, por ejemplo. O por el tono, por ejemplo, en la película Pulp Fiction hay muchísimas casualidades, como cuando Bruce Willis atropella al mafioso y terminan en lo de los locos esos, Zed y el otro loco que tenían la motosierra, bueno, toda esa cuestión. Pero justamente el tono de Pulp Fiction es eso. De hecho, las Pulp Fiction, que eran esos libritos que estaban hechos con una pulpa de mala calidad, el género pulp, ¿no? Se caracterizaba por esas tramas grotescas. Entonces ahí la película va de eso directamente, ¿no? Así que yo creo que esto que marca acá Sterling en algunos casos puede funcionar, pero no hay que hacer un abuso, ¿no? Porque si vamos a meter 40.000 convenientes sorpresas o Deus Ex Machina, o sea, elementos sacados de la manga, y queremos justificarlo todo con que los personajes digan, uy, qué suerte. Bueno, no, por supuesto que no. Nebulosidad, un elemento de motivación que el autor omitió por perezoso. La frase de algún modo es un truquito útil para nublar áreas de una historia. De algún modo se había olvidado de traer la pistola. Bueno, yo cuando estaba en la facultad hacía esas trampas en los ensayos, ¿no? En las monografías. De algún modo es una frase que sirve para hacerse un poco el tonto cuando uno no le tiene atado con alambre, como decimos en Argentina, algunos conceptos. Dice, bueno, de algún modo es como si, casi implorando, déjame pasar esta.
Bueno, esto también conviene que las motivaciones estén claras, tener una justificación. Si nos conviene que el personaje se olvide del arma, bueno, que al menos sea un personaje distraído, qué sé yo, depende, ¿no? Porque se puede olvidar de traer la pistola si no sabe que va a tener que usar la pistola. Ahora, si va a un duelo y se olvida la pistola, y es bastante más difícil hacerle creer eso al lector. Dischismo, la intrusión involuntaria de los entornos físicos del autor o de su estado mental en el texto de la historia. Los autores que fuman o beben mientras escriben a menudo ahogan o asfixian a sus personajes con un suministro infinito de bebidos cigarrillos. En las formas más sutiles del dichismo, los personajes se quejan de su confusión o indecisión cuando se trata realmente del estado del autor a la hora de escribir y no del de ellos en la historia. El dichismo se nombra por el crítico que diagnosticó tal síndrome, Thomas Disch. Bueno, a Bukowski no le iba mal con eso, ¿no? Después están los émulos de Bukowski que se llaman Legión y se ponen Chiniaski en Facebook. Bueno. Pero bueno, eso ya es otra cosa porque es literatura más o menos autobiográfica. O en todo caso es hacer un personaje de uno mismo. Pero bueno, lo que está diciendo Sterling acá es simplemente, bueno, no, creo que no requiere mucha explicación. Es que si uno, por ejemplo, está escribiendo una novela y cuando escribe el primer capítulo está alegre, escribe el capítulo alegre, y si en el tercero está deprimido, pasan a estar todos los personajes deprimidos sin razón. Estoy poniendo un caso extremo, pero aunque parezca mentira, yo he leído algunas historias que tienen que ver bastante con, o que se nota que pasa algo de esto, todo el dischismo. De hecho, uno de los principales desafíos para escribir una novela larga es mantener el tono, no dejarse justamente influir por la coyuntura. Digamos, si el tono de la novela es pesimista y uno tiene un buen día, bueno, digamos que tiene un problema literario. No me acuerdo de quién se decía que estaba escribiendo una gran obra hasta que lo interrumpió la felicidad. Señal de Fred, una forma graciosa del dischismo en la que el subconsciente del autor, alarmado por la pobre calidad del texto, hace comentarios críticos involuntarios. Esto no tiene sentido, esto realmente aburre, esto parece una mala película. Interiorización falsa, una técnica barata de ahorro de trabajo en la que el autor, demasiado perezoso para describir el entorno, aqueja al personaje del punto de vista con una venda en los ojos, un ataque de agorafobia, la urgencia de jugar a los naipes estilo maratón en el salón de fumar, etc. Bueno, simplemente que como no tiene ganas de escribir el autor, vuelve ciego al personaje de alguna manera. Hace que no vea nada de lo que hay alrededor. Falsa humanidad, una dolencia endémica de la escritura de género en la que elementos de telenovela de supuesto interés humano se empujan dentro de la historia de cualquier manera, contribuyan o no a la trama o al motivo de la historia. Las acciones de tales personajes provocan un sentimiento de picazón, por su irrelevancia, ya que el autor ha inventado sus problemas de la nada para así tener algún elemento emotivo. Claro, recordemos que Sterling habla de la ciencia ficción en particular y en general de la escritura de género, vale la redundancia. Es decir, quizás algún autor que tiene algún tipo de complejo respecto a la escritura de género dice, no, pero estoy escribiendo un cuento o una novela sobre robots gigantes y la verdad que esto es muy poco serio, tengo que ser más profundo. Entonces mete ahí algún tipo de, no sé, de trama romántica muchas veces, o algún personaje con un trauma que perdió a algún familiar o lo que fuera, y que realmente no viene al caso, porque además, si el lector compró la novela es porque quiere ver al robot agarrándose a tiros. Ojo, no estoy diciendo que no se pueda, que la literatura de género no tenga cabida al humano, de hecho lo tiene mucho, pero lo que Sterling acá está criticando, y modestamente concuerdo, es que se metan con calzador. De hecho se ve mucho en las películas de Hollywood, aunque eso me parece que es por motivos más comerciales que otra cosa, ¿no? Pero un montón de películas de acción o de aventuras donde hay un romance, pero porque sí, se nota que no fue construido, no hay ni siquiera química entre los actores, no, es poco creíble, pero bueno, es como que el héroe tiene que quedarse con la chica y en algún momento se dan un beso y listo, pero realmente es poco creíble e innecesario además. Ficción de diagrama eléctrico, una enfermedad relacionada con la falsa humanidad. La ficción de diagrama eléctrico mezcla personajes quienes muestran reacciones emotivas nada convincentes, ya que están opacados por la fascinación del autor por los aparaticos y las conferencias didácticas. Bueno, esto la verdad no lo entiendo muy bien tampoco. Supongo que es muy específico de la ciencia ficción. No sé. La verdad, si alguno lo entiende mejor, me lo dice. Yo no lo entendí muy bien. No sé si será cosa de Sterling, probablemente la traducción haya fallado, no lo sé. Síndrome de la habitación blanca, un signo claro y común de la falta de imaginación del autor, vista más a menudo al principio de una historia antes de que se hayan cuajado los personajes, el entorno y el trasfondo. Ella despertó en una habitación blanca. La habitación blanca es un set sin detalles que aún deben ser inventados, un fallo de invención del autor.
El personaje despierta para iniciar un tren fresco de pensamiento, igual que el autor. Esta apertura de habitación blanca por lo general es seguida por una valoración voluntariosa de circunstancias y aplicaciones inútiles, todo lo cual puede ser eliminado sin dolor alguno. Aún queda por ver si el cliché de la habitación blanca desaparecerá del uso, ahora que la mayoría de los autores se enfrentan a pantallas y no hojas blancas de papel. Bueno, esto sugiere este final que puede ser otro derivado del dichismo, ¿no? De que el autor está en blanco, tanto en el sentido metafórico de que está en blanco, de que no encuentra una historia, como en un sentido un poco más literal de que está mirando una hoja blanca. Aunque bueno, también la hoja de procesador de texto es blanca, así que estamos un poco en la misma. Yo esto lo tomaría más que nada, lo interesante de esta cuestión es que muchas veces los comienzos suelen ser de lo que más se corrige en literatura, porque justamente uno no sabe todavía bien a dónde va, incluso aunque sea de los que planifican mucho las obras antes de escribirlas, todavía hasta que uno no se mete en la escritura en sí misma, no conoce bien a los personajes, no encuentra, por ahí no encontró el 100% el tono. Entonces muchas veces es lo que más hay que corregir, y a veces, y creo que a eso se refiere Sterling, directamente el primer capítulo muchas veces se puede eliminar, porque uno lo escribió para calentar la mano, digamos. Sobre todo en el caso de los que son como yo, que no planeo tanto antes de escribir. Así que bueno, eso es lo más interesante de este apartado, me parece. Darse cuenta de si un primer capítulo realmente es útil, darse cuenta de en qué proporción hay que corregirlo, que generalmente hay que corregirlo mucho, y lo más difícil quizás, darse cuenta de cuando realmente ese primer capítulo era solo un precalentamiento, aunque uno en ese momento pensaba que era un verdadero primer capítulo y hay que sacarlo, y que el primer capítulo pasa a ser el segundo. Bueno, esta fue la segunda parte, hablando del segundo, de El lexicón de Bruce Sterling, errores comunes de escritores principiantes. Mi nombre es Alejandro, este es el Sur Taller Literario. Si les gustó, suscríbanse, pongan me gusta, comenten, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos la próxima.